Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ilse y en este video les voy a contar mis experiencias paranormales. Bueno, también comentarles que estoy grabando con un nuevo teléfono, con el iPhone, y espero que la calidad se vea mejor. Bueno, comentarles que todo el tema paranormal me gusta mucho, lo que es películas de terror o historias y ver videos de historias que la gente cuenta. También comentarles que no me han pasado demasiadas cosas paranormales porque también soy una persona que me asusto mucho, ¿no? Entonces yo prefiero que no me pase, aunque el tema es algo que me gusta mucho. Bien, estas historias que les voy a contar me pasaron cuando estaba trabajando en una oficina, bueno, en un trabajo anterior que tenía. En esta oficina varios compañeros habían dicho que vieron cosas o sintieron cosas y a todos les pasó alguna experiencia paranormal. Esta oficina era una casa que la acondicionaron para hacer oficina. Tenía la misma distribución de una casa normal, es la sala, comedor, la cocina, los cuartos, pero en lugar de la sala, comedor y cuartos, pues habían escritorios. Lo único que quedaba de la casa era la cocina, esa sí era una cocina normal, con su refri, su parrilla, la tarja, todo normal. Y ahí te podías hacer como desayunar o de comer. Lo que decían que asustaba, decían que era una niña, ¿no? Un niño, porque siempre que veían algo, que sentían, era como algo así pequeño que pasaba. Y bueno, siempre que dicen que son niñas o niños, pues eso siempre dice que no es algo bueno, ¿no? Que hay alguna presencia negativa ahí. Bueno, ahora sí voy a empezar con lo que me pasa a mí. Era un día que yo estaba con mi jefa en la cocina y ella estaba preparándose algo de desayunar, porque normalmente en las mañanas cuando llegábamos nos hacíamos un café o nos preparábamos algo de desayunar. Entonces ese día ella estaba en lo que era, bueno, la parrilla, estaba haciéndose algo de desayunar y yo estaba mirándola, pues digamos que de manera diagonal. Bueno, entonces yo la estaba viendo a ella de manera diagonal y enfrente de nosotros estaba una ventana, porque como les comento era una cocina normal, entonces tenía una ventana que daba para la cochera. Bueno, entonces esta ventana daba a la cochera donde estaban los carros y también mis compañeros que llegaban siempre en las mañanas tenían que sacar los carros porque pues con esos iban a visitar clientes o a entregar algún pedido de un cliente. Hice una pausa porque fui a cenar, ya regresé y ya se hizo de noche, entonces me voy a apurar a contarles la historia porque también no quiero contar este tipo de historias muy noche. Bueno, me quedé en que estaba platicando con mi jefa en la cocina y ella estaba preparándose algo mientras yo me estaba tomando un café. Y también les decía que mis compañeros, cuando llegaban en la mañana, lo que hacían era sacar los carros de la cochera, porque en esos carros, pues... Bueno, entonces, en lo que mis compañeros estaban sacando los carros, en eso de repente sentí como alguien se puso al lado de mí. Y normalmente un compañero a veces me quería hacer alguna broma y eso, entonces se ponía como aquí al lado de mí, pero de esas veces que sientes que alguien está, aunque no te haya tocado ni nada, ¿no? Entonces yo estaba viendo a mi jefa de este lado y en eso yo quise voltear a este lado para decirle pues a mi compañero de que, ay, ya sé que estás aquí, ¿no? Entonces, para eso, a la hora de que quiero voltear de este lado, pues tengo la ventana de frente, me queda. Yo al momento de girar y veo hacia la ventana, pues veo que mis dos compañeros están allá afuera. Entonces, en mi mente pensé, ¿quién está al lado de mí? Entonces, volteo al lado de mí y me doy cuenta que no hay nadie. Bueno, hice una cara, yo creo que de terror, porque mi jefa inmediatamente me dijo, ¿qué viste? Entonces ya yo le conté lo que había pasado y en eso entró un compañero que él tenía mucha sensibilidad con esos temas. Él siempre comentaba que sentía cuando había alguna presencia o alguna cosa extraña. Entonces en eso él entra a la oficina, le contamos y ya él dice, no, sí siento que hay alguien aquí porque la piel se le erizaba, ¿no? Se le ponía como dice la piel chinita.
Entonces, bueno, esa fue la primera vez que me pasó algo ahí en la oficina, porque antes de eso nunca me había pasado nada, a pesar de que sabía que ahí asustaban y que varios compañeros siempre pues me habían contado que algo pasaba ahí. Después en otra ocasión estábamos otra compañera y yo solas ese día en la oficina. También cabe mencionar que muchas veces me quedé yo sola, pero en esas veces que me quedé yo sola nunca me pasó nada. También yo creo que porque pues me mentalizaba de que no voy a escuchar nada o siempre ponía música yo cuando me quedaba sola para no escuchar como algún otro ruido. Bueno, estábamos mi compañera y yo solas en la oficina y de repente empezamos a escuchar un ruido. Bueno, para darles un poco de contexto, como les había dicho, las oficinas, o más bien dicho, los cuartos eran oficinas, pero estos se encontraban al fondo. Entonces, cuando tú entrabas a la casa, en la parte donde estaba la sala, pues había un escritorio donde se sentaba mi compañera. Yo me sentaba a la entrada, en la parte de la recepción, y luego si girabas para el pasillo, ahí se encontraban las oficinas, pues, de mis jefes, ¿no? Entonces, en una oficina era la de mi jefa y en esa oficina ella tenía un escritorio de pues ya como muy antiguo, de los que tienen como el teclado en la parte de abajo que tienes que como abrir para sacar el teclado. Ella tenía esos escritorios, entonces siempre que lo abría y se ponía a trabajar, pues se escuchaba, porque ya tenía o rechinaba. Entonces era como un sonido muy característico cuando ella estaba ahí trabajando. Bueno, entonces mi compañera y yo solas empezamos de la nada a escuchar cómo se jala ese teclado, el rechinido del teclado y que empiezan a escribir, ¿no? Las teclas como clac, 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 empiezan. Y entonces de repente yo estábamos así, cada quien trabajando, nos volteamos a ver al mismo tiempo porque las dos escuchamos lo mismo. Nos volteamos a ver y entonces ya fue como, ¿tú escuchaste lo mismo? Sí, yo también. Entonces, en eso que escuchamos las teclas que se oían claramente y como les digo, no había nadie en la oficina, no podía hacer el viento porque el teclado, como estaba en ese escritorio que ya estaba pues antiguo, era muy pesado, entonces no era imposible que el viento lo pudiera jalar y también las teclas, pues eso también no era posible que el viento estuviera escribiendo en las teclas. Entonces, bueno, escuchamos esto de la nada y de repente, pues ella y yo nos paramos de qué hacemos, ¿no? No queríamos ir a ver o dijimos, bueno, de pronto nos salimos de la oficina, ¿qué hacemos? Que ella y yo estábamos viendo qué hacer, también se escucha luego el ruido de hojas, como que agarraban hojas y las aventaban o estaban así pasando rápido muchas hojas. Entonces ahí nos asustamos mucho porque dijimos, bueno, estamos solas, ¿qué puede ser? No puede ser el viento. Y entonces estábamos pensando en si salirnos o no de la oficina cuando ya en eso llegó uno de nuestros jefes y demás personas, ¿no? Les contamos pues qué había pasado, pero no nos creyeron. Bueno, no nos creyeron a pesar de que pues varias personas habían ya vivido alguna situación paranormal. Como les voy a contar algunas de las experiencias que mis compañeros me contaron. Una compañera me comentó que un día ella estaba en la cocina y de repente vio pasar una sombra, pero era una sombra pequeña, porque como les digo, siempre era como la broma de que es la niña que asusta, ¿no? Porque siempre que veían o escuchaban algo, era referencia a una niña o un niño, ¿no? Alguien pequeño. Entonces ella ese día vio como una sombra pasaba. Después otro día mi jefa, ella se quedaba a veces sola en las noches, bueno, en las tardes en la oficina. Entonces, en una de esas ocasiones, ella estaba en su computadora escribiendo y, bueno, de reojo veía como la puerta de su oficina. Y luego ahí ella menciona que vio a alguien cómo se asomaba, ¿no? De reojo, pero no alcanzó a ver. Cuando quiso voltear a ver quién era, pues no había nadie. Entonces ella se acordó que estaba sola. Bueno, otro compañero también le pasó otra cosa en el baño de los hombres que se encontraba al fondo. Ese baño luego a nadie le gustaba ir porque como estaba al fondo decían que se sentía muy frío ahí y luego de repente sentían como que les empujaban la puerta o como que la puerta pues les querían abrir. Entonces en esa ocasión mi compañero dice que entró al baño y como les comento que era una casa, pues los baños tenían el cancel para la regadera, ¿no? El espacio, pero esas regaderas no se usaban. Normalmente guardaban cosas. Entonces
tenían sus canceles, pero eran de plástico, entonces no se alcanzaba a ver exactamente lo que estaba dentro, ¿no? Se veía un poco borroso. Y entonces en esa ocasión que mi compañero entró al baño, dice que él estaba en el baño y de frente le quedaba el cancel con la regadera. Y él al voltear dice que vio como una mano pequeña estaba así apoyada, pero por dentro en la regadera. Y entonces él vio cómo quitaba la mano de ahí del cancel. Entonces él se asustó mucho, salió corriendo del baño y fue a contarnos. Entonces le vimos que estaba pues obviamente muy asustado, ¿no? Él no estaba mintiendo porque se veía que estaba muy asustado. Bueno, a todos mis compañeros les pasó una experiencia, con excepción de mi jefe, que él no creía en esas cosas. Entonces él siempre decía, no, a mí yo nunca he visto ni me he pasado nada. Bueno, como les dije al principio, la verdad es que no he tenido muchas experiencias paranormales ni las quisiera tener. Pero bueno, esas fueron las que me sucedieron en la oficina. Y después, cuando viví en mi otra casa, cuando llegamos ahí, en las noches de repente escuchaba ruidos y ruidos extraños como de trastes y así. Pero después supe que el vecino que estaba a un lado estaba enfermo, entonces en la noche pues como que se levantaban a atenderlo y así. Y bueno, ya después no sé si era el vecino o no, pero yo seguido escuchaba ruidos. Entonces lo que hacía, bueno, desde entonces duermo con la tele encendida, pues para mentalizarme de que si escucho algún ruido le echo la culpa a la tele. Y bueno, en esta casa realmente solamente me ha pasado una cosa, que no sé si fue una experiencia paranormal o no, pero como les comento, a mí me gusta ver mucho historias de terror o de experiencias paranormales. Entonces, a veces que pongo videos de aquí mismo en YouTube y mientras estoy haciendo alguna actividad en mi casa o no sé, lavando trastes, etcétera, pongo de esos videos para estarlos escuchando. Bueno, en una ocasión que estaba viendo un video, era en la tarde, como a las 3 o 4, era de día, pero estaba yo completamente sola. Entonces ese día estaba viendo el video como estaba muy entretenida viendo ese video y de repente de la nada escuchó un ruido, pero un ruido muy fuerte, como si alguien golpeara algo, ¿no? Empecé como a oír tas, 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 pero de una forma muy seguida y muy fuerte. Entonces me asusté. Me levanté del comedor donde estaba, del susto, y volteé a ver que el ruido venía de la cocina. Entonces fui a ver qué era y me di cuenta que era el refri. El refri tiene, bueno, donde sale el agua fría, normalmente es como una palanquita donde tú le presionas y ya sale el agua fría. Entonces esa palanca de la nada empezó a moverse y hacía como clac, clac, clac. Y, o sea, nadie la estaba presionando. Ya teníamos mucho tiempo que no agarrábamos agua porque luego normalmente no me gusta agarrar de esa agua del refri porque el sabor está extraño. Entonces ya teníamos mucho que no utilizábamos el agua del refri, pero siempre lo llenábamos porque el refri hacía los hielos con esa agua. Entonces empezó de la nada a hacer ese ruido y luego empezó a tirar toda el agua que tenía. Entonces empezó a hacer este ruido justamente cuando yo estaba viendo el video y era como la parte más interesante del video. Entonces yo me asusté mucho porque estaba sola. Y bueno, después le platiqué a mi esposo, le platiqué a mi familia porque era algo que nunca había pasado y el refri nunca había presentado ningún problema. Después en alguna otra ocasión me volvió a pasar eso del ruido del refri, pero por eso no sé si fue realmente una experiencia paranormal o solamente que el refri pues ya estaba descompuesto. Pero sí me asusté mucho ese día. Y bueno, hasta aquí fueron mis experiencias paranormales. Si te gustó este video, regálame tu like. Y si te gusta este tipo de videos, déjamelo en los comentarios. También no olvides suscribirte a este canal. Bye.